Bueno, tengan muy buenas noches pues todos ustedes. Bienvenidos pues nuevamente. Estamos eh, retomando estas clases que habíamos dejado ya en diciembre, ¿verdad? Ustedes han ya transcurrido pues unos 3 módulos y este vendría a ser el cuarto. Y nuevamente pues nos volvemos a encontrar. Es un gusto también para mí trabajar nuevamente con ustedes y bueno, eh, antes de iniciar pues quisiera, bueno, antes de disculparme pues por estos minutitos de retraso porque tenía dificultades para conectarme, pero bueno, estaremos pues los días nuevamente martes y jueves retomando esta actividad de las videoconferencias de 7 a 8:30 de la noche y con la participación pues de ustedes. Ya saben un poquito la dinámica, ya ven que tenemos que pasar la clase expositiva y ya al finalizar la sesión pues realizamos esta ronda de preguntas, pero obviamente si surgen en el transcurso de la misma sesión algunas, pues estoy atenta ahí al chat que tenemos en pantallita. Y bueno, esta sesión justamente es la parte introductoria de este módulo 4, que corresponde al cuarto de los 6 módulos que van a tener en el diplomado y corresponde justamente a la parte de neuropsicología de los trastornos del aprendizaje, que retoma un poquito el nombre pues del diplomado en particular. Este módulo en particular pues se refiere a la parte de más clínica, ¿no? De lo que vendrían a ser de los trastornos del aprendizaje. En este sentido, pues vamos a ir revisando algunos conceptos especiales que tienen que ver con con los trastornos del aprendizaje, específicamente las definiciones, aquellas clasificaciones que se manejan también desde la parte clínica. También vamos a revisar algunos conceptos de semiología y en la parte final pues vamos a estar viendo lo que vendría a ser aquel concepto que integra la revisión de los correlatos neuroanatómicos que nos interesa correlacionar con aquella sintomatología y signos clínicos propios de cada uno de los trastornos del aprendizaje. Entonces, bueno, sé que en estos últimos 2 módulos han hecho una revisión un tanto exhaustiva de lo que vendría a ser, por ejemplo, trastornos del neurodesarrollo y también la parte de neuroimagen con algunos de los trastornos específicos del neurodesarrollo, ¿no? Como el síndrome de Rett. Han estado revisando seguramente TDAH, han estado revisando también algunas otras patologías de orden neurológico que tienen que ver mucho con lo que estamos viendo. Para encauzar un poquito ya lo que es el diplomado y darle esta dinámica que es la que nos interesa acerca de los trastornos del aprendizaje, pues vamos a retomar entonces esta parte de la neuropsicología clínica, ¿no? Que en realidad nos va a generar, digamos, herramientas específicas para lo que vendrá a ser más adelante la evaluación y el abordaje de estos trastornos. Entonces, encauzando esta parte, vamos a ir revisando lo que vendrán a ser pues estos trastornos. Vamos a empezar revisando hoy un poco lo que es la definición misma. No te preocupes, Ninos, que estamos empezando directamente con esta revisión. Entonces hoy vamos a ir introduciendo nada más algunos conceptos generales de lo que es trastornos del aprendizaje. Entonces vamos a ir conjuntamente construyendo algunos conceptos que me interesa también que ustedes lo construyan en conjunto conmigo, ¿sí? Entonces, pues como bien sabemos, estos trastornos, ¿no? La definición específica de estos trastornos del aprendizaje
se refieren principalmente a aquellos trastornos que pertenecen a los trastornos del desarrollo del aprendizaje escolar. Entonces, si centramos nuevamente nuestra atención en estos trastornos específicos del aprendizaje escolar, pues entendemos que estos se presentan justamente durante pues la etapa, ¿no?, de desarrollo, o las primeras etapas de desarrollo que están implicadas en esta dinámica del niño, pues en su ingreso a la escuela. En este sentido, entendemos que un trastorno, por ejemplo, del aprendizaje se da cuando las formas normales o las formas regulares de aprendizaje pues se ven deterioradas en su curso. En este caso, pues el deterioro en particular perteneciente a los trastornos del aprendizaje no solamente se va a dar por la falta de oportunidades, que si bien es un factor, digamos, concomitante, pero además también tenemos que tomar en cuenta algunos otros elementos o variables que pueden, digamos, generar algún problema o dificultad más adelante. Entonces entendemos que los trastornos específicos del aprendizaje en particular, pues no solamente se van a deber a esta falta de dificultades o de oportunidades para aprender, y tampoco solamente son causa, por ejemplo, de traumas o de accidentes o enfermedades cerebrales adquiridas. En este caso, existen algunos factores que interaccionan para hablar de trastornos del aprendizaje. En este sentido, dentro de los trastornos o de la definición misma de los trastornos de aprendizaje, pues se dice que surgen además por alteraciones de aquellos procesos cognitivos que están implicados pues en este aprendizaje, como son, por ejemplo, procesos superiores, como vendrían a ser pues la memoria, la atención, el funcionamiento ejecutivo en muchos casos, y pues estos relacionados en gran medida a lo que son causas, digamos, que secundan a algún tipo de disfunción biológica, ¿no? Entonces, existen ya correlaciones acerca de variables que pueden ir desencadenando lo que entendemos, digamos, por trastornos del aprendizaje. Como bien han ido revisando todo este tiempo, saben ustedes pues que los trastornos de aprendizaje en particular no tienen una etiología conocida, ¿no? Es decir, que la causa de origen es un tanto difusa, ¿no?, en su propio concepto. Entonces, entendemos que la etiología de un trastorno del aprendizaje responde pues a una digamos, interacción de diferentes variables, ¿no? Pero bueno, se acepta justamente dentro de la definición que existe un predominio de factores biológicos que están implicados, como así pues la interacción con otros sistemas como son el sistema de oportunidades para aprender y la calidad de la enseñanza. Entonces, en este sentido también tenemos que, digamos, integrar lo que vendrían a ser aquellos factores intrínsecos propios del sujeto, o del niño en este caso, y aquellos extrínsecos, que se refieren a los factores, por ejemplo, del entorno o del ambiente que pueden contribuir a un déficit pues en el aprendizaje como tal. Entendemos que si bien la escuela, por ejemplo, es un factor a considerar, ¿no?, los trastornos en realidad no se reducen puramente a errores de tipo pedagógico. Entonces, a veces recaemos mucho en el error, por ejemplo, los que nos dedicamos al área, por ejemplo, de educación, o si nos dedicamos digamos, a la enseñanza de niños pequeños, o de repente, pues, los que somos papás y demás, a tal vez echar un poco la culpa al sistema educativo en general, ¿no? Si bien entendemos que en muchos casos nuestro sistema educativo no está adecuado a las formas de aprendizaje, digamos, más óptimas que requerirían nuestros niños, ¿no? Entonces, en este sentido, pues no solamente es, digamos, culpa de este sistema pedagógico, ¿no? Entonces,
al hablar un poco de trastornos del aprendizaje y sus implicaciones en el ámbito de la neuropsicología, pues entendemos que existen estos factores tanto intrínsecos como extrínsecos y que son propios de un sujeto pues en interacción biopsicosocial constante. Bueno, dentro de esta definición, digamos, muy general que estamos revisando en este momento, entendemos que también, pues como el resto de los trastornos del desarrollo, los trastornos de aprendizaje son mucho más frecuentes en varones. Esta situación probablemente tiene que ver pues con estos factores de orden genético, ¿no? Entonces, definitivamente hay una línea de investigación que se debería implementar tal vez en el área de neuropsicología y obviamente en el área de neurociencias, que tiene que ver con la investigación acerca de por qué hay mayor prevalencia pues en sujetos varones que en niñas, por ejemplo, respecto a los trastornos de aprendizaje. Entonces, es un dato importante a considerar cuando realizamos, por ejemplo, un abordaje clínico o cuando estamos ya de entrada realizando una evaluación neuropsicológica. La forma de presentación pues, de un trastorno de aprendizaje en particular se va a ir modificando también por un factor muy importante como es el de la edad. La edad es una de las variables, digamos, más importantes a considerar cuando hablamos de trastorno del aprendizaje. Cuando estamos evaluando obviamente a un niño con cierta tendencia a pensarse de que podría estar atravesando por un trastorno del aprendizaje, debemos tomar en cuenta pues la edad en la que está el niño, ¿no? De repente entendemos que la edad juega mucho en cuanto a lo que vendría a ser el proceso de maduración en el que se encuentra el niño, la etapa de desarrollo que ha alcanzado y cuáles son las habilidades y particularidades de aprendizaje que debería tener esa etapa, ¿no? Etaria, digamos. Entonces, en ese sentido, la edad como tal es un factor importante a considerar cuando hablamos de la forma de presentación de un trastorno del aprendizaje. Por ejemplo, se dice que pues es habitual que un trastorno del habla, ¿no? En niños muy pequeños y del lenguaje en edad preescolar vaya perdiendo intensidad a medida que el niño va ganando edad, ¿no? Y se vaya a prolongar en el tiempo si es que no pudiera ser resuelto a tiempo en forma pues de un retraso de la lectura. Entonces, de repente algunos índices que pueden ser leves o moderados en cierto momento de la edad, más adelante, si no hubiera resolución, podrían complejizarse un poco más y llevar al niño a otra, digamos, categoría de forma de presentación del trastorno del aprendizaje. Asimismo, entendemos que cuando existe, digamos, mayor maduración, también existen mecanismos propios neuronales que le sirven también al sujeto para poder, digamos, generar mejor control acerca del trastorno mismo que transcurre en esa persona. Entonces, entendemos que un cerebro mucho más maduro de repente puede resolver mejor ciertas cosas que no podía resolver cuando era niño. Y esto, pues lo sabemos gracias a los mecanismos que se dan en cuanto al manejo y a la funcionalidad del lóbulo frontal, ¿no? Entonces, se aminoran, se dice que se aminoran pues con el paso del tiempo, por ejemplo en la adolescencia, y en casos, digamos, mucho más severos o más complejos, podrían darse también algunas repercusiones en la etapa adulta. Por ejemplo, un TDAH mal resuelto en la etapa infantil podría repercutir de peor manera en una, digamos, en una etapa mucho más adulta, ¿no? Entonces habrá que ver un poco también si la edad es importante a considerar en este sentido de generar pues un diagnóstico según lo que estamos observando. Digamos que en esta categoría que estamos considerando de trastornos del aprendizaje, pues estos se van a
manifestar principalmente, ¿sí?, durante los primeros años de escolaridad. Y esto, digamos, es uno de los parámetros a considerarse cuando estamos realizando un diagnóstico de trastornos del aprendizaje. Cuando realizamos el diagnóstico de trastornos del aprendizaje, obviamente estamos considerando pues que el niño en ese momento se encuentra ya inmerso dentro del sistema escolar, bien sea pues desde las primeras etapas, como puede ser, por ejemplo, una etapa ya digamos, de guardería, ¿no?, donde el niño ya ha ingresado a un sistema, digamos, de educación, de aprendizaje además, y obviamente ya hablamos de trastornos del aprendizaje cuando el niño particularmente pues empieza a adquirir esos aprendizajes específicos que nos interesa, por ejemplo, conocer en cuanto al rendimiento pues del niño. En ese caso, entonces, una de las o uno de los parámetros más importantes será considerar que el niño está inmerso pues dentro del sistema escolar, ¿sí? De otra forma, pues no podríamos, digamos, catalogar a ese niño como un niño que atraviesa por un trastorno del aprendizaje. Definitivamente, pues si está fuera del sistema escolar o no ha tenido la oportunidad de ingresar al sistema escolar por X o Y razón, pues esa ya es otra, digamos, categoría de lo que llamamos dificultades del aprendizaje, ¿no? Diferente a lo que vendría a ser el trastorno del aprendizaje en particular. Obviamente hay procesos complejos que se dan en la escuela, ¿sí? Todos hemos atravesado por estos procesos para alcanzar pues nuestro grado de escolaridad, por ejemplo, actual. En el caso, por ejemplo, pues específicamente de la lectura, de la escritura y de la aritmética, estas categorías resultan ser estrategias muy complejas, incluso pues para la mayoría de los niños que aprenden a leer, a escribir y a calcular. Estos niños que no presentan, por ejemplo, dificultades en estos ámbitos, también se les hace complicado, ¿no? Entonces ahí tendremos que valorar cuán difícil es para el niño aprender estos elementos tan complejos o estas estrategias tan complejas que le van a servir a lo largo pues de su desempeño escolar como tal, ¿sí? Obviamente aquellos niños que cuentan con un grado de maduración determinada y con un ambiente favorable, son capaces de acceder sin mayores problemas al dominio pues de estos procesos de lectoescritura y de cálculo, digamos, sin mayores dificultades, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que, digamos, un poco ser flexibles en el momento de la evaluación misma que realizamos a estos niños y la categorización dentro de lo que vendría a ser las clasificaciones distintas de los trastornos de aprendizaje, ¿no? Porque bien saben ustedes pues que estos procesos tan complejos han sido difíciles para todos cuando hemos sido niños, ¿no? La lectura, por ejemplo, la escritura y la aritmética pueden convertirse en un desafío, digamos, para los niños, ¿no? Algo así como un laberinto, pues, intrincado para los niños y que, pues, les resulta un tanto complejo al momento de aprender. Entonces, en este caso, de niños que tienen un desarrollo evolutivo normal, no estamos hablando de algún trastorno en particular, ¿no? Sino estamos hablando de dificultades que podrían ejecutarse al momento del aprendizaje. Entonces, en este caso, vamos a hacer una diferenciación entre lo que son los problemas netamente de aprendizaje o las dificultades de aprendizaje y lo que son los trastornos típicos del aprendizaje específico. Tenemos entonces en esta categoría de lo que es la definición de los trastornos del aprendizaje, una denominación mucho más amplia, ¿sí? Esta denominación más amplia son los denominados problemas escolares. Los problemas escolares entendemos, digamos, este concepto como una definición pues mucho más, digamos, mucho más amplia que va a englobar dentro de sí
a lo que conocemos como dificultades de aprendizaje y trastornos de aprendizaje, ¿sí? Entonces, esta denominación de problemas escolares, en realidad, digamos, se aplican a casi pues a todos los niños que están atravesando la etapa escolar, ¿sí? Y van a variar, obviamente, en registro como cada una de como cada una de las categorías de vida de los sujetos que estamos, digamos, con los cuales estamos interactuando. Entonces, digamos, sin hacerme más líos en cuanto a la palabra problemas escolares, eh, quiero darme a entender de que estos problemas pueden observarse en todos los niños con los cuales pues interactuamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué se dan los problemas de aprendizaje, perdón, los problemas escolares en particular? Principalmente pues porque existe una variedad de situaciones tanto circunstanciales como también situaciones que pueden ser propias y particulares de cada uno de los niños, como por ejemplo las capacidades personales de su sujeto, sus capacidades también de adaptación a los aprendizajes de cada uno de ellos, es decir, que cada uno tiene un recurso diferente y una forma y ritmos diferentes también de aprendizaje. Asimismo, podemos encontrar esta categoría de problemas escolares, digamos, relacionada con aquellos rasgos concretos y únicos de la personalidad de cada niño, ¿sí? O de cada sujeto que estamos, con los cuales estamos interactuando. Entonces, en ese sentido, podemos encontrar una variedad amplia, es decir, una gama, digamos, infinita, pues, de problemas de categoría escolar, ¿sí? Asimismo, también encontramos algunas variables que se dan dentro de esta categoría de problemas escolares, como son las características fisiológicas y psicológicas específicas del desarrollo de esos niños, ¿no? Entonces, en cada etapa de la vida de estos sujetos, obviamente van a ir variando en cuanto a lo que son, por ejemplo, parámetros de edad, parámetros de desarrollo, parámetros psicofisiológicos e incluso dinámicas psicosociales, ¿no? Entonces, en este sentido entendemos que estos niños que pertenecen al mundo escolar, es decir, que están inmersos ya dentro del mundo escolar, pues van a presentar a lo largo de este periodo justamente diversos problemas de índole escolar, ¿no? Y obviamente, digamos, para rematar esta situación, entendemos que estos niños, pues más o menos completan su etapa de enseñanza, pasando más o menos un tercio de cada día durante más o menos pues unos 13 años, ¿no? De escolaridad o de escolarización. Entonces, imagínense qué complejo es para cualquier persona el atravesar todas las etapas que van más o menos desde los 4 años, que es cuando ingresan más formalmente a la escuela, hasta los 17 o 18 años de edad, ¿no? Entonces, es un periodo muy grande donde pueden conjuncionar diversas variables que desencadenan diversos problemas de índole escolar. Vamos a retomar este concepto de los problemas escolares un poquito más adelante en la clasificación. Mientras, pues, revisamos un poco acerca de la prevalencia de los trastornos del aprendizaje. Los trastornos del aprendizaje, según la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, pues se sitúan entre más o menos un 2 y 10% en función de lo que es la naturaleza de la evaluación, y de las definiciones más aplicadas, ¿no? Entonces, probablemente este 2 y 10%, entre este porcentaje que varía entre 2 y 10%, se vea también afectado en cuanto a porcentajes porque definitivamente entendemos que
si dependen, por ejemplo, de lo que es la naturaleza de la evaluación y de las definiciones mucho más aplicadas a este concepto, entonces todavía entendemos que hay una amplia gama de trastornos que no han sido categorizados o no han sido catalogados del todo en estos niños, ¿no? Entonces, de repente encontramos muchos, en muchos sistemas escolares, no solamente obviamente de nuestro país, sino del mundo, que hay niños que todavía pues no han sido categorizados dentro del trastorno de aprendizaje como tal. Y obviamente estos niños han tenido dificultades en el desempeño escolar e incluso pues altos índices de lo que vendría a ser la deserción misma escolar, ¿no? Entonces, este índice podría variar en cuanto a esta naturaleza de la evaluación y aquellas definiciones que se aplican desde el punto de vista de la clínica como tal, ¿sí? Entonces, si hablamos de manera más específica acerca de estos trastornos, entendemos que, por ejemplo, los trastornos de aprendizaje de la lectura son los más ampliamente reportados, ¿sí? Los trastornos del aprendizaje de la lectura o los llamados TALs, que también se encuentran en la literatura así referidos, varían más o menos entre un 4% de presentación en cuanto a lo que es la prevalencia de este tipo de dificultades, ¿no? Entonces, el trastorno de aprendizaje de la lectura, que es el más reportado dentro del ámbito escolar, como es, por ejemplo, la dislexia, ¿no? Entonces, la dislexia es una de las categorías, digamos, mejor evaluadas y mayormente reportadas para trastornos del aprendizaje. Asimismo, los trastornos del aprendizaje del cálculo, que vendría a ser o representar más o menos el 1% de prevalencia en cuanto a trastornos del aprendizaje, ¿no? El trastorno del aprendizaje específico del cálculo tiene que ver con la llamada discalculia, ¿no? Estos trastornos propiamente de la etapa escolar. Detectamos estos trastornos, obviamente, en cuanto el niño ha empezado a aprender y a ejecutar estos procesos de aprendizaje. Entonces, definitivamente, estos dos en particular son los más reportados. ¿Por qué? Porque observamos mucho en nuestros niños que en cuanto empiezan a aprender a leer, por ejemplo, tienen algunas dificultades, sean de mayor o menor grado, ¿no? Pero siempre están presentes las dificultades, por ejemplo, en la lectura. Y en el cálculo, pues ni qué decir, de repente vamos a encontrarnos con muchísimos niños que tienen dificultades para la ejecución óptima del cálculo, que probablemente sea una de las habilidades o estrategias más difíciles de aprender para un niño, ¿no? Estos porcentajes también varían, entonces, de acuerdo con los criterios empleados para lo que es su diagnóstico, ¿no? Los criterios que se emplean, obviamente, para el diagnóstico de los trastornos del aprendizaje tienen que ver con aquellos manuales propios del área clínica que me van a permitir, pues, hacer la estadística, ¿no? E ingresar a la estadística a estos niños que presentan trastornos del aprendizaje. Obviamente los manuales que más se manejan para esta situación pues son el DSM-5 actualmente, el CIE-10 y algunas otras categorías o variables desde el ámbito de la neuropsicología y desde la pedagogía que también integran algunos criterios diagnósticos para integrar al niño dentro de los criterios de trastornos del aprendizaje. Dentro de esta prevalencia de los trastornos del aprendizaje, también debemos considerar otra variable que es importante, como es el criterio de comorbilidad. La comorbilidad se refiere a que dos o más trastornos pueden, digamos, manifestarse al mismo tiempo, ¿no? O en conjunto, ¿sí? Entonces, la comorbilidad, por ejemplo, entre los trastornos de lectura, de escritura y de cálculo se observa frecuentemente
en lo que respecta pues a los trastornos del aprendizaje. De hecho, se ha cuestionado por mucho tiempo y todavía se cuestiona pues si los trastornos, por ejemplo, de aprendizaje de la escritura, los llamados TAE, pueden encontrarse de manera independiente a los que se presentan en la lectura. Entonces existen índices de alta comorbilidad, por ejemplo, entre lo que vendría a ser una dislexia acompañada de una disgrafia e incluso de una disortografía, ¿no? Entonces son conceptos que van casi de la mano, ¿no? Entonces probablemente no encontraremos una disgrafia pura sin la comorbilidad de otro criterio como es, por ejemplo, la dislexia. Y asimismo, dentro de las comorbilidades, digamos, mucho más complejas, entendemos que existe también esta comorbilidad entre lo que vendría a ser, por ejemplo, el trastorno específico de la lectura, que se encuentra comórbido, pues, con el TDAH, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay comorbilidades que se van a dar de forma más compleja en trastornos del neurodesarrollo que implican dentro de sus categorías a trastornos también del aprendizaje. Entonces, ahí existe también una variedad amplia de comorbilidades clínicas. Para la detección de la escritura, de los Ninoska me pregunta acerca de los test específicos para detectar el trastorno del aprendizaje de la escritura. Sí, existe de hecho una prueba que evalúa a lo que es el trastorno de la escritura, en particular la disgrafia, ¿no? Entonces hay test para evaluar disgrafias y agrafias, y ya claro en adultos, pero específicamente hay una prueba que evalúa disgrafia. Si no me equivoco, esta prueba es parte también de una prueba que evalúa dislexia, entonces es una prueba conjunta, ¿no? Se evalúa tanto dislexia como disgrafia, pero cada una tiene una sección, digamos, separada, ¿no? Y ya más adelante, pues se hace una correlación entre ambos elementos para ver cuán disfuncional se encuentra el niño en el trastorno que ya vendría a ser un trastorno mucho más integrado, que es el trastorno de la lectoescritura. Entonces sí hay pruebas específicas, no muchas, creo que hay una o dos nada más que evalúan justamente trastornos de la lectoescritura desde el punto de vista de la neuropsicología, ¿sí? Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero bueno, permítanme pues buscarles el nombre de esta prueba y les paso el nombre. En el caso entonces de estas categorías de los trastornos del aprendizaje, en particular pues encontramos que en el DSM-4 en su versión revisada, que es la revisión TR, anterior a esta propuesta que tenemos actualmente del DSM-5, pues los trastornos de aprendizaje se incluían dentro de lo que son la categoría de trastornos del aprendizaje, de la lectura, del cálculo, de la expresión escrita y el trastorno no especificado. Entonces, estas cuatro categorías pertenecen o pertenecían a los trastornos del aprendizaje en este DSM-4 revisado, ¿sí? En este caso, pues, en particular, los trastornos del aprendizaje se caracterizaban por un rendimiento académico sustancialmente inferior al esperado para la edad, la escolarización y el nivel de inteligencia. Si revisamos actualmente el DSM-5, vamos a encontrar que, por ejemplo, el trastorno no especificado ha salido de la clasificación y se ha cambiado, pero no en el DSM-5, es decir, se lo ha cambiado, pero por fuera, digamos, por otros sistemas como vendrían a ser el trastorno del aprendizaje no verbal, ¿no? Y en este caso también del no especificado, pero que están ya fuera del DSM-5.
DSM-5, ¿sí? Entonces, dentro del DSM-5 vamos a encontrar otro tipo de categorías, pero hasta el DSM-4-TR se incluía dentro de la categoría general de trastornos del aprendizaje a estos 4 en la categoría específica de lo que son trastornos específicos del aprendizaje, ¿sí? Cuando hablamos de un rendimiento académico sustancialmente inferior al esperado, para lo que vendría a ser edad, escolarización y nivel de inteligencia, estamos hablando de esas categorías que van por encima de lo que son 2 desviaciones estándar o 2 desviaciones típicas más allá de la norma entre lo que vendría a ser rendimiento académico y coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, esto también podemos observarlo en el proceso de evaluación. Cuando aplicamos una prueba de, digamos, de evaluación y encontramos que existen 2 desviaciones típicas por encima de la norma o más allá de la norma, pues vamos a entender que ese niño es potencialmente candidato a diagnosticarse con un trastorno del aprendizaje. Y obviamente debemos tomar en cuenta pues que este niño tiene un rendimiento académico, digamos, normalizado y obviamente un coeficiente intelectual también específico, ¿no? Entonces, para hablar acerca de estas 2 desviaciones típicas más allá de la norma, pues aplicaremos también pruebas que me permitan observar esta desviación, ¿no? Entre ellas aplicaremos pues pruebas de inteligencia, evaluaremos el rendimiento general del sujeto y asimismo evaluaremos cada una de las categorías que pertenecen al aprendizaje, como son pues el aprendizaje de la lectura, de la escritura, del cálculo y otro tipo de aprendizajes como son, por ejemplo, el aprendizaje no verbal, que en este caso vendrían a ser categorías de aprendizaje que salen por fuera del aprendizaje regular que se espera en el niño, ¿sí? Entonces, hay una oscilación específica, ¿no? entre las desviaciones típicas que se presentan en trastornos del aprendizaje. Hay que tomar en cuenta también en este caso que si se presenta, por ejemplo, un déficit de orden sensorial, las dificultades de aprendizaje o los trastornos de aprendizaje, en este caso, pues deben exceder de las asociadas al déficit en cuestión de manera habitual. Esto quiere decir que, por ejemplo, un niño que presente, yo qué sé, hipoacusia, por ejemplo, ¿no? Una hipoacusia, es decir, que el niño tenga dificultades para la audición. En este caso, lo que tenemos que evaluar en primera instancia es el déficit sensorial, ¿no? Si el niño presenta hipoacusia, de repente hay que compararlo pues con niños también de su categoría de edad y de el nivel de hipoacusia que presenta y cómo su rendimiento académico, su rendimiento escolar es normal para esa categoría sensorial. Es decir, que un niño hipoacúsico tiene un rendimiento escolar específico, ¿no? Entonces, el trastorno del aprendizaje en ese tipo de niños tendría que sobrepasar, digamos, sobremanera o exceder sobremanera al asociado al déficit. Es decir, tiene que ir mucho más allá, debe ser mucho más deficitario que el propio déficit sensorial. Es decir, estos niños, por ejemplo, o en el caso, por ejemplo, de un niño con visión dificultosa que utilice lentes, también tiene un grado de aprendizaje regular, ¿no? Entonces, tiene una categoría de aprendizaje y cuando estamos hablando de trastorno del aprendizaje, no podríamos atribuir el trastorno de aprendizaje al déficit sensorial. Tendríamos que esperar a hacer la evaluación y decir que, por ejemplo, este niño que utiliza lentecitos, ¿no? O que no ve muy bien, por ejemplo, el trastorno del aprendizaje va mucho más allá de lo regular que este niño rinde pues en clases, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hacer una integración de lo que vendría a ser el déficit sensorial de base y obviamente el trastorno de aprendizaje que va mucho más allá del déficit sensorial. Entonces,
al momento de diagnosticar hay que tener muchísimo cuidado con esta situación, ya que en el diagnóstico en general hay que reportar por delante el déficit sensorial, ¿no? Y ya, digamos, en cuanto al rendimiento, podemos hacer el reporte del trastorno específico del aprendizaje. Estos trastornos del aprendizaje, entonces, pues se manifiestan de forma particular, obviamente, debido a su naturaleza durante el periodo escolar. Entonces, estamos hablando acerca de que pues este diagnóstico, como bien les había dicho, pertenece a lo que es el periodo de escolarización del niño, ¿no? Entonces, se supone que en este periodo esperamos que el niño, ¿no?, aprenda de cierta forma o de forma regular lo que son las habilidades básicas de la lectura, de la escritura y de la aritmética. Previo a esta edad, previa a la etapa ya de escolarización, podemos hacer cierto tipo de predicciones acerca del futuro desempeño del niño en el área académica. Entonces, en este caso, podemos observar algunos rendimientos bases que me podrían dar a pensar que este niño más adelante va a tener dificultades del aprendizaje en particular, ¿sí? Pero no podríamos estar totalmente seguros o 100% seguros hasta que este niño pues cumpla con esta etapa y se ponga en manifiesto la deficiencia en uno o más de estos aprendizajes básicos. Entonces, hay también pruebas predictivas que me ayudan a observar el desempeño del niño y hacer este tipo de predicciones, ¿no? Una de las pruebas, digamos, que se utiliza dentro del ámbito de neuropsicología o de neuropedagogía y también de psicopedagogía es el ABC, ¿no? Es la prueba del test del ABC. El test del ABC integra algunas categorías específicas que me permiten evaluar, por ejemplo, aritmética en sus bases más simples, ¿no? Lectura, escritura en sus bases más simples. Entonces, todo ello me va a servir como predictor, ¿no?, de lo que vendrá a ser el desempeño de este niño. Obviamente, en esta etapa no podría categorizar a este niño como un niño con trastorno del aprendizaje, ya sea, por ejemplo, de la lectura, de la escritura y del cálculo, porque este niño que está en etapa preescolar, pues todavía no ha alcanzado esos aprendizajes que estamos esperando. Entonces, el ABC es un buen predictor de más adelante, pues alguna dificultad, ¿sí? Bueno, entonces, ya pasando un poco, como bien saben, pues tenemos nada más 2 clases a la semana, entonces me voy a ir un poquito con la parte de clasificación, ¿sí? La parte de clasificación, pues, esta va a ser un poco, no compleja, pero quisiera que tal vez hagamos una construcción en conjunto, ¿no? Porque dentro del foro que tenemos para el área virtual y la actividad de la semana, les había planteado justamente acerca de la clasificación de los trastornos del aprendizaje. Entonces, como vamos a ir revisando, vamos a ver lo que es la clasificación desde el DSM-5, porque pues actualmente estamos manejando ya en psicología y obviamente a nivel mundial ya se tiene que, digamos, que integrar el DSM-5 a la categorización. Y asimismo vamos a ir revisando algunas categorías que he encontrado acerca de las clasificaciones. Retomo el concepto de los problemas escolares que habíamos visto en una de las diapositivas, porque dentro de la clasificación ustedes van a observar que hay una, no sé si discrepancia, pero bueno, hay una, digamos, hay un debate muy grande en este momento acerca de cuál es la diferencia, por ejemplo, entre dificultad, entre lo que es problema y entre lo que es trastorno, ¿no? Entonces son 3 palabras que probablemente las encontremos en mucha de la literatura que vayamos a revisar.
yo he estado revisando literatura justamente obviamente para el módulo, pero sí me he encontrado mucho con que, si uno va revisando, pues encuentra, digamos, una clasificación que dice problemas de aprendizaje, ¿no? Asimismo, dentro de ese mismo artículo, por ejemplo, podemos encontrar que si bien estaba hablando de problemas de aprendizaje, de repente empieza a hablar pues de trastornos del aprendizaje. Entonces, podríamos llegar a confundir muchísimo estos conceptos, ¿no? Entonces, esta construcción que quiero que hagamos pues en conjunto, pues la vamos a trabajar también en este foro y actividad que tenemos en la semana, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir revisando acerca justamente de esta clasificación. Y vamos a entender que ya habíamos hablado, les decía, de esta categoría de lo que son los problemas escolares, que les decía que los problemas escolares pueden ser, digamos, una gama muy amplia, ¿no? De lo que entendemos por problemas como tal, ¿no? Entonces, los problemas escolares les decía que responden a particularidades pues específicas de cada sujeto. Entonces, así como hay miles de sujetos en el mundo, así de miles existen pues los problemas escolares, ¿no? Dentro de esta gran categoría de los problemas escolares, digamos que vamos a ver que estos problemas son la gran amplitud, ¿no? Que se presentan durante todo el desarrollo del sujeto, podemos encontrar en la literatura una categoría que se llama las dificultades del aprendizaje, ¿no? Entonces, si vamos haciendo un poquito, digamos, relevancia en los términos, entonces vamos a entender que el concepto más grande es problemas escolares, mientras que dentro de estos problemas escolares vamos a encontrar a las dificultades del aprendizaje, ¿sí? O las dificultades de aprendizaje. Estas dificultades de aprendizaje se conocen pues como un grupo de problemas, ¿sí? Un grupo de problemas que impiden un aprendizaje óptimo. Entonces, este grupo de problemas que van a impedir el aprendizaje óptimo del niño se refieren a que el niño pues no puede desenvolverse eficazmente ni en el tiempo establecido y además ni sin el concurso, por ejemplo, de esfuerzos humanos y materiales extraordinarios. Esto quiere decir que ese niño requiere un apoyo, digamos, casi constante acerca de estos recursos, ¿no? Entonces, necesita supervisión y necesita además materiales que le puedan facilitar la eficacia y el tiempo de aprendizaje que requiere este niño, ¿sí? En este caso, entendemos que las dificultades de aprendizaje presentan pues diferencias sustanciales en lo que es la explicación causal, en sus procesos y variables psicológicas afectadas y en las consecuencias para los alumnos, sus familias y la escuela en particular, ¿no? Entonces, estas dificultades del aprendizaje se van a ver en el diario, digamos, actuar del maestro y del pedagogo, perdón, que está implicado pues con el aprendizaje de estos niños. ¿Sí? Obviamente las personas con dificultades de aprendizaje obtienen en las pruebas de inteligencia, salvo algunas excepciones, puntuaciones que se van a situar en lo que es el promedio y en el límite inferior, ¿sí? Entonces, si nosotros aplicamos una evaluación de orden pedagógico o neuropsicológico a estos sujetos, a estos niños, vamos a encontrar que justamente se sitúan pues en el promedio de categoría de lo que son los test de inteligencia, ¿sí? Estos alumnos entonces con dificultades de aprendizaje rinden por debajo de su capacidad. Y esto llama mucho la atención porque hay muchísimos reportes de niños que atraviesan esta situación. Ustedes que tal vez trabajan justamente muy de cerca con este tipo de alumnos, con niños, ¿no? Que están en etapa escolar,
Entonces, seguramente tiene muchos reportes acerca de el rendimiento que se encuentra por debajo de la capacidad esperada para su edad, por ejemplo, y su grado de capacidad intelectual. Entonces, en este caso, encontramos que las dificultades de aprendizaje siempre se hallan presentes durante pues este proceso de etapa de escolarización, ¿sí? Estas dificultades en particular se dan en un grupo muy numeroso, ¿sí?, de alumnos, y obviamente las causas que van a originar estas dificultades no siempre son detectadas. Entendemos que para las dificultades de aprendizaje pues existen otro tipo de variables como son las variables de orden orgánica y también las medioambientales, ¿no? Entonces ahí hay una, digamos, como bien decíamos al inicio de esta sesión, hay digamos, un matiz muy difuso en lo que vendría a ser el origen o la etiología de lo que es una dificultad de aprendizaje. Entonces, entendemos que hay variables que están, digamos, interactuando para dar lugar a lo que son las dificultades de aprendizaje que no han quedado del todo claras hasta el día de hoy. Entonces, hay un debate todos los años entre pedagogos y psicólogos y ahora también entre neuropsicólogos y neurocientíficos acerca de cuáles pues son estas causas que desencadenan en particular lo que son las dificultades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, entendemos que también las consecuencias de estas dificultades se van a solapar, es decir, que se van a, digamos, sobreponer una a la otra, y pues dificultan lo que es la detección, el diagnóstico y la intervención de orden psicopedagógico, y podemos agrupar en este caso las dificultades de aprendizaje pues en 5 grupos diferenciados, ¿sí? Entonces, una clasificación inicial que entendemos dentro de la categoría de dificultades de aprendizaje y que esta a su vez está inmersa dentro de los problemas escolares que ya habíamos denominado, pues encontramos a los siguientes, ¿sí? Tenemos entre ellos lo que vendrían a ser en primera instancia aquellos problemas escolares, los problemas de bajo rendimiento, las dificultades específicas del aprendizaje, que en este caso las dificultades específicas del aprendizaje responden en particular a los trastornos específicos del aprendizaje, asimismo la categoría de TDAH y finalmente a la discapacidad intelectual límite, ¿sí? Entonces hay una, si ustedes observan esta distribución de las dificultades de aprendizaje, nuevamente tenemos ahí una categorización, un tanto extraña, ¿sí? De repente entendemos que si bien los problemas del ámbito escolar integran a las dificultades de aprendizaje, dentro de esta misma estamos encontrando una subcategoría que dice problemas escolares, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer una diferenciación nuevamente acá y vamos a encontrar que dentro de la literatura misma que se vaya a revisar o que ustedes revisen en cualquier caso, pues vamos a encontrar la gran categoría, ahora sí, de dificultades del aprendizaje, ¿sí? Las dificultades del aprendizaje entonces se englobarían a lo que nos compete en este diplomado, ¿sí? Las dificultades de aprendizaje integran en sus categorías a lo que son las dificultades específicas del aprendizaje. Entonces, no olvidemos que estas dificultades específicas del aprendizaje también se encuentran comórbidas o son comórbidas con otro tipo de categorías como estamos observando en esta gráfica. Entonces tenemos a las dificultades específicas del aprendizaje comórbidas también con problemas de bajo rendimiento, también con problemas tales como son el TDAH, también con problemas escolares o con discapacidad intelectual límite. Entonces hay una categorización, digamos, un tanto amplia acerca de lo que es la denominación de dificultades del aprendizaje.
Voy a empezar revisando los problemas escolares, ¿sí? Los problemas escolares, como bien habíamos dicho, que en un inicio englobaban a lo que eran las dificultades de aprendizaje, pero que ahora nuevamente se ven inmersos dentro de estas, pues son aquellas categorías que constituyen un grupo menos grave, es decir, es el grupo más leve de las dificultades de aprendizaje, ¿sí? Estos problemas escolares, aunque probablemente son los más numerosos de las dificultades de aprendizaje, se van a caracterizar principalmente por no ser graves o que no implican mayor gravedad, ¿sí? Estos problemas escolares, por no manifestar variables personales del alumno afectadas o por no prolongarse en el tiempo, ya que suelen remitir en el curso regular del proceso educativo, sin que sea necesaria una intervención especializada más allá del seguimiento. En este caso, entonces, estos problemas tienen la particularidad de no remitir, digamos, consecuencias o secuelas mucho más complejas adelante. Entonces, obviamente, estos problemas pueden ser del todo superables, digamos, en el caso de una detección a tiempo y obviamente un seguimiento específico. Algunos ejemplos de problemas escolares que encontramos dentro de esta categoría vendrían a ser, por ejemplo, alumnos con un rendimiento académico bajo o medio bajo en una materia determinada, ¿no? Entonces, ahí vemos el regular de nuestros alumnos que están rindiendo de cierta manera y encontramos a alguno de ellos pues con un rendimiento un poco más bajo que el de la norma del curso, ¿no? Entonces, en cualquier materia. Estos alumnos en particular, o alguno dentro del ejemplo mismo, son alumnos que estudian poco o que tienen malos hábitos de estudio, que suelen ser solucionables pues con el tiempo y o con un seguimiento específico, pero que no implica mayor gravedad, ¿no? Entonces, también son alumnos que, por ejemplo, se expresan mal por escrito, que también con un seguimiento en cuanto al tema de redacción, pueden ir superando este problema escolar. Asimismo, tienen mala comprensión lectora, pero no tienen problemas de, digamos, mucho más complejos como una dislexia. En este caso, pues la mala comprensión lectora podría deberse a cualquier factor extrínseco que no comprometa más allá su rendimiento. En el caso de estos niños con problemas escolares, suele hacerse referencia a la falta de alguna estrategia de aprendizaje. Entonces, es importante detectar a estos niños y poderle brindar, pues, este tipo de estrategias que le permitan subsanar o superar, digamos, estos bajos rendimientos en cierto tipo de materias. Asimismo, alguna falta de estrategia metacognitiva que también, digamos, tenga resolución. Asimismo, motivación o falta de adaptación escolar. Entonces, en estos contenidos, si nosotros observamos, tal vez hay una dinámica también de orden psicosocial e incluso familiar que podría afectar el rendimiento de estos niños, ¿no? Entonces, en los problemas escolares en particular, deberíamos tomar en cuenta en primera instancia que no son o más bien no conllevan mayor gravedad que la del ajuste necesario que necesitan estos niños. Estos alumnos en particular pues presentan un desarrollo intelectual y académico normalizado, ¿sí? Entonces tenemos una categoría de CI normal. En este caso, pues no presentan déficits en procesos psicológicos básicos, no tienen CI bajo, ni tampoco otra deficiencia o discapacidad, pero sí encontramos que rinden por debajo de su capacidad. Obviamente las causas de estos problemas escolares pueden deberse a la mezcla o a la variabilidad entre factores externos al alumno, como son los factores de índole familiar o social, y en ocasiones algunos factores
de índole escolar, ¿no? Por ejemplo, el cambio constante de escuela podría ser un factor que contribuya al bajo rendimiento escolar. Entonces, entre estas causas tenemos a las dos principales, que son las pautas educativas familiares inadecuadas y aquellos métodos y prácticas de enseñanza escolar inapropiados, ¿sí? Entre las pautas educativas familiares inadecuadas encontramos aquellos rendimientos que hacen referencia a lo que es, por ejemplo, una excesiva permisividad o insuficiente interés por el desarrollo escolar del hijo. Entonces, en este caso, este problema se tratará pues en conjunto, no solamente con el maestro, sino también con el familiar encargado de hacer el seguimiento a este tipo de niños. Asimismo, encontramos alguna otra de las causas, como son los métodos y prácticas de enseñanza escolar inapropiados, como son insuficientes conocimientos acerca del alumno y de sus circunstancias, insuficientes recursos humanos, metodológicos y o materiales para afrontar problemas escolares, y también inadecuación de las expectativas y actitudes del profesor. Entonces, estos factores que en particular no generan mayor conflicto en cuanto a lo que es la resolución del problema escolar o del bajo rendimiento escolar, ¿no? Entonces, en este caso vamos a encontrar que estas dificultades no son, digamos, mucho más complejas que ello, ¿sí? Una segunda categoría que encontramos, pues, es el bajo rendimiento. Muchos reportes de maestros nos llegan, por ejemplo, a consulta psicológica o a consulta neuropsicológica, como que el niño pues tiene bajo rendimiento escolar, ¿sí? En el caso del bajo rendimiento, las dificultades del aprendizaje provocadas por este parámetro son problemas ya de moderada gravedad y de afectación personal, aunque también son recuperables si tomamos las medidas, digamos, óptimas en cuanto a lo que son las atenciones educativas escolares y familiares. Entonces, en este caso, el bajo rendimiento se va a referir a un grupo de lo que son alteraciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estos alumnos en particular rinden significativamente por debajo de sus capacidades y manifiestan principalmente dificultades en el aprendizaje y también inadaptación escolar, ¿no? Entonces, en este caso, el bajo rendimiento podría darse a lo largo de toda la vida escolar si es que no es resuelto a tiempo. Si bien esta manifestación del bajo rendimiento podría presentarse en los últimos cursos de la educación pública o de la educación particular y durante la adolescencia, ¿no? Entonces, algún tipo de ejemplos de estas dificultades de bajo rendimiento son aquellos alumnos que pues suelen ir mal en todas las materias o en todas las áreas escolares y representan también pues importantes lagunas en el aprendizaje e incluso en áreas básicas como la lectura, la comprensión lectora y la escritura. Entonces, en general encontraremos un alumno con bajo rendimiento cuando presenta dificultades un poco más comprometidas respecto a una afectación de moderada gravedad, ¿sí? El bajo rendimiento, en este caso, o los trastornos escolares provocados por bajo rendimiento escolar, se van a manifestar con algunas de las siguientes características. Encontramos que son niños que presentan pues dificultades en el aprendizaje de carácter inespecífico, es decir, es una una dificultad, digamos, no determinada, es decir, que podríamos observarla en todas las áreas o en todas las materias en las cuales el niño está cursando. Asimismo, podríamos encontrar inadaptación escolar, que principalmente derivan, por ejemplo, estos casos en problemas de indisciplina y problemas de comportamiento. Asimismo, estos alumnos que presentan déficit de uso, no por discapacidad intelectual en procesos y procedimientos psicolingüísticos básicos para el aprendizaje, la comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito.
Asimismo, presentan alguna otra característica como es la falta de motivación de logro, déficit de procedimientos y metaconocimientos implicados en el aprendizaje, asimismo deficiencias de adaptación a la escuela y lagunas de aprendizaje, ¿no? Las lagunas de aprendizaje se refieren a aquellos vacíos pues en el aprendizaje, ¿no? Cuando recurrimos, por ejemplo, al sistema tradicional como es el sistema de evaluación. Obviamente las causas fundamentales de este trastorno típicamente provocado por el bajo rendimiento escolar vendrían a ser algunos como son las pautas educativas familiares inadecuadas, asimismo malas influencias de orden social y deficiencias instruccionales. En el caso de las pautas educativas familiares inadecuadas vamos a encontrar pues insuficiente estimulación psicolingüística, desinterés de los padres por el desarrollo escolar y demás, ¿no? Entonces, definitivamente, nuevamente, entendemos que el abordaje de estos niños con bajo rendimiento escolar no solamente requieren la participación pues del profesional en psicología, sino también requieren la participación, digamos, multidisciplinaria, tanto de maestros como pedagogos, también el psicólogo educativo y asimismo la participación, digamos, activa de la familia para la resolución de esta clasificación. Bueno, antes de pasarme a las dificultades específicas de aprendizaje, que son aquellas dificultades que competen a lo que es la dificultad específica del trastorno en lo que es la lectura, la escritura, cálculo y el aprendizaje no verbal, pues voy a parar aquí, ¿sí? Porque pues necesito saber si tienen pues cuestionamientos y demás. Entonces el día jueves pues vamos a abordar lo que es la clasificación de trastornos del aprendizaje, que son netamente lo que nos interesa abordar para el diplomado, ¿sí? Entonces, si tienen alguna pregunta, cuestionamiento, comentario hasta acá, pues los vamos a resolver en estos 15 minutos que nos quedan de sesión. Entonces, estoy atenta. Ana Paula pregunta que si en nuestro medio, pues en especial en el campo, ¿no? ¿Cómo podríamos evaluar un trastorno del aprendizaje de la escritura por la existencia de lenguas nativas? Es muy complejo, es compleja más bien la evaluación. Ya bien decíamos que una de las particularidades pues de nuestra región, de nuestra Bolivia, es esta interculturalidad, ¿no? Que tenemos, o esta más bien pluriculturalidad que tenemos entre nuestros pueblos. Entonces, obviamente la evaluación neuropsicológica o la evaluación de orden pedagógico se dificulta porque no contamos pues con materiales que vayan a evaluar óptimamente lo que es el rendimiento, por ejemplo, en escritura, lo que es el rendimiento tal vez en lectura y demás. Ya bien habíamos comentado, creo, en el módulo 1, que es importante justamente la investigación en este tipo de entornos porque nos van a permitir, digamos, elaborar materiales que sean aptos pues para nuestros niños, ¿no? Entonces, si bien saben ustedes que no contamos con materiales, pero uno de los desafíos evidentes es la adaptación pues de estos materiales. Entonces, si bien podríamos tener dificultades al momento de la evaluación, uno de los desafíos vendría a ser la adaptación justamente de pruebas de orden, digamos, pedagógico, psicológico o neuropsicológico para poblaciones de habla, digamos, originaria, ¿no? Entonces, bien les decía que existe una sola adaptación, por ejemplo, de una prueba neuropsicológica al idioma aymara y que es para adultos. Entonces, de repente, pues, definitivamente un desafío será la adaptación de pruebas neuropsicológicas en idiomas originarios. Entonces, no hay otra forma
en este caso, de generar evaluaciones óptimas para nuestros niños. La diferencia entre problemas, eso, ¿no? Trastornos, problemas y dificultades de aprendizaje. Les decía que hay una discusión acerca de esta situación, ¿no? Definitivamente entonces estamos integrando lo que es la clasificación para entender estas diferencias, ¿sí? Cuando estamos hablando entonces acerca de trastornos del aprendizaje, probablemente, y lo vamos a revisar este jueves en cuanto a trastornos como tal, implican un componente de orden mucho más relacionado con lo que es la parte fisiológica, la parte biológica y demás, ¿sí? Mientras que el problema de aprendizaje y la dificultad de aprendizaje tiene que ver con aquellas situaciones de índole tal vez netamente de origen, por ejemplo, psicosocial o psicodinámico. Entonces ahí no te voy a responder directamente cuál es la diferencia, porque bien les decía que esta construcción pues la estamos haciendo en conjunto en cuanto a categorías y a diferenciación, pero el trastorno, como vamos a observar en particular, el trastorno implica una semiología clínica mucho más específica que simplemente hablar de problemas o de dificultades, ¿sí? El problema y dificultad en particular tienen una connotación un tanto, digamos, de un relato un poco más abierto, mientras que el trastorno o la palabra trastorno ya tiene una semiología un tanto más clínica, ¿sí? Un lenguaje incluso mucho más complejo y clínico, que es lo que nos interesa diferenciar. Entonces, vamos a hacer una gráfica, ¿sí? Acerca de qué contiene a qué, porque pues sí vamos a encontrar, como les decía, muchísima literatura que integra estos tres elementos. Entonces, ustedes van revisando cualquier libro o cualquier artículo que vaya a hablar acerca de trastornos del aprendizaje. Dentro del artículo del libro van a encontrar asimismo la terminología de problema y asimismo la terminología de dificultad. Entonces ahí vamos a diferenciar y este jueves pues les presento esta diferenciación para que tengamos en cuenta que trastorno implica algo un tanto más de orden, digamos, semiológico clínico, ¿sí? Los niños con hidrocefalia y disfasia expresiva. Y bueno, como bien les decía, ¿no? La comorbilidad de trastornos, ¿sí? La comorbilidad de trastornos del neurodesarrollo o trastornos neurológicos implican dentro de su categoría a, por ejemplo, los trastornos específicos del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, niños con hidrocefalia, dependiendo obviamente la connotación de compromiso de lo que son las estructuras encefálicas, podrían tener, digamos, una dificultad de aprendizaje muy compleja, ¿no? Entonces, en este caso podríamos encontrar un trastorno de aprendizaje en un niño con hidrocefalia múltiple, variado, es decir, un trastorno, digamos, en cuanto a lectura, escritura, cálculo, obviamente también trastornos del aprendizaje no verbal y lo mismo pasa pues con cualquier compromiso de enfermedades que comprometen a la estructura encefálica como tal. En cuanto a la disfasia expresiva, la disfasia en particular tiene que ver con alguna manifestación clínica adquirida. Entonces, en este caso, la disfasia expresiva obviamente va a traer consigo un trastorno del aprendizaje específico, como vendría a ser, por ejemplo, el trastorno de la lectura, ¿no? El trastorno específico de la lectura o una dislexia que acompaña a la disfasia expresiva. Entonces, habrá que ver las connotaciones de signos y síntomas presentes en la disfasia expresiva que surgen a partir pues de la adquisición misma de la disfasia, ¿no? Entonces, son niños que han tenido
un aprendizaje regular y que en cierto momento pues han adquirido, por ejemplo, una disfasia, o en el caso de la hidrocefalia son niños que han nacido con el compromiso de toda la estructura encefálica y que obviamente se van a ver más comprometidos en cuanto al aprendizaje en particular. Selma me dice si existen pruebas de trastornos del aprendizaje de la escritura que puedan facilitar a los profesores una evaluación de acuerdo a criterios adecuados. Como bien les decía, existe, o ya se lo había comentado a una de sus compañeras, que existe pues una prueba que evalúa el trastorno de la lectura y de la escritura. Es el, si no me equivoco, es el PROLEC. El PROLEC en su forma inicial y el PROLEC-R es una prueba que evalúa trastornos de lectoescritura. Entonces, en este caso, como bien les decía, cada sección se evalúa por separado y al final se hace una integración para referir un trastorno de la lectoescritura, pero pues cada sección se da por separado. Entonces, evaluamos en primera instancia lo que vendría a ser el trastorno de la lectura y por otro lado evaluamos el trastorno de la escritura. ¿Sí? Entonces sí existe esta prueba que facilitaría pues al docente o al profesor en cuanto a una evaluación específica de este caso. Hilding es, se me dificulta, ya te había dicho muchas veces decir tu nombre, pero espero pues lo esté diciendo ahí regularmente bien. Hilding, me dices acerca de los trastornos de aprendizaje que si todavía no se pueden detectar o en el nivel inicial. Sí, como les había comentado, pues existen pruebas como son la prueba del ABC o el test del ABC, que es un predictor, ¿sí? Para problemas futuros en los niños, ¿no? Entonces, la prueba del ABC me va a dar índices o me va a dar parámetros que me permitan observar cuál es el rendimiento del niño en cierto tipo de habilidades, ¿no? Entre ellas están, como bien les decía, las habilidades matemáticas, está la evaluación de habilidades espaciales, por ejemplo, la espacialidad, ¿no? De repente me da índices acerca de cómo ese niño se va a desenvolver más adelante, por ejemplo, pues en la escritura, ¿no? Asimismo tiene algunas categorías que evalúan netamente conceptos o recursos de los niños para elaborar, digamos, conceptos más complejos. Entonces sí hay esta prueba que se utiliza típicamente en neuropsicología como predictor de problemas de aprendizaje. Entonces, en este caso, sí tenemos esta prueba para aplicarla en niveles iniciales. La prueba de la ABC sí se puede utilizar en cualquier situación. Es una prueba muy, digamos, amplia, ¿no? Para evaluar. Obviamente tenemos que tomar en cuenta el nivel es decir, el coeficiente intelectual alcanzado por el niño con síndrome de Down. Entonces, en ese caso, tenemos que hacer dos tipos de evaluación. Tenemos que hacer, por un lado, una evaluación del CI, ¿no? Con una prueba de inteligencia, por ejemplo, puede ser el WISC, para niños y por otro lado la aplicación de la prueba del ABC que me dé el índice, ¿no? Entonces en este caso digamos el parámetro inicial tiene que ser digamos el planteamiento de lo que es el CI del niño con síndrome de Down y a partir del CI del niño con síndrome de Down pues la aplicación de la prueba del ABC me va a dar ciertos parámetros de rendimiento, ¿no? Entonces no podría esperar que ese niño rinda normalmente en la prueba del ABC. Entonces tengo que tomar en cuenta, por un lado, pues el coeficiente intelectual alcanzado por el niño y obviamente también el grado de maduración de este niño. Hay otra prueba que también se podría aplicar en caso de niños con síndrome de Down, que me da una categoría de lo que es el desarrollo madurativo de estos niños, ¿no? Entonces, en este caso, es una prueba neuropsicológica, es un índice de maduración neuropsicológica
para evaluar al niño con síndrome de Down. Entonces ahí podemos aplicar incluso, fíjate que hasta 3 pruebas LITSI. Miguel me dice acerca del déficit sensorial. Sí, encontramos en un curso regular, ¿no? Encontramos niños que, por ejemplo, utilizan lentes, les decía. Entonces, consideramos un déficit sensorial a cualquier déficit que comprometa, pues, uno de los sentidos, ¿no? Entonces, en este caso, el ejemplo va con el niño que tiene o que utiliza lentes, ¿no? Que tiene una medida, unas dioptrías que no le permiten, por ejemplo, ver regularmente hacia la pizarra o ejecutar eficazmente lo que son sus tareas y demás, ¿no? Entonces ahí tenemos al niño con un déficit sensorial específico que es la baja visión, ¿no? O la visión, digamos, deficitaria. En ese caso, debemos considerar que ese niño, pues ya de entrada trae un déficit sensorial que no le está permitiendo rendir adecuadamente a la par de los niños que no utilizan lentes, ¿sí? Entonces, en ese caso, considerando que ese niño utiliza lentes y además, obviamente, tiene ese compromiso sensorial, entonces tenemos que tomar en cuenta que ese niño tiene digamos, un rendimiento académico regular para lo que es un niño que utiliza lentes, ¿sí? O sea, no podríamos exigirle más allá de lo que esperamos para ese niño que tiene esa dificultad, ¿sí? En el caso del trastorno del aprendizaje, para ese niño, podríamos hablar de trastorno al aprendizaje en ese niño si es que ese trastorno del aprendizaje va más allá de lo que esperábamos de ese niño. Es decir, que por ejemplo, sabemos obviamente que ese niño no puede leer porque tiene dificultades para leer, obviamente por la baja visibilidad. En ese caso, el trastorno del aprendizaje no solamente iría correlacionado con que o no puede leer porque utiliza lentes, sino que además no puede leer porque pues invierte las letras y además no puede leer porque no comprende, digamos, la organización de una oración. Entonces, imagínate, ese problema del trastorno de la lectura va mucho más allá de lo que habíamos esperado de ese niño. Ese niño obviamente no puede leer tal vez correctamente porque la medida de los lentecitos o la medida de las dioptrías que tiene ese niño no le permitían leer, pero más allá de eso, el trastorno de aprendizaje está sobrepasando, ¿sí? Está sobrepasando o está excediendo el problema de base, que es el problema sensorial, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos que considerar, obviamente, pues eso, ¿no? El problema de base es el sensorial. Entonces, por tanto, entendemos que un trastorno del aprendizaje tiene que sobrepasar o exceder aquel alcance que tiene el niño con cualquier déficit de orden sensorial. Oh, qué bueno que pronuncié bien tu nombre, Hilding. Me lo voy a memorizar, ¿eh? Ok, bueno, Miguel, espero sí que haya quedado un poquín más claro, pero bueno. Entonces, a ver, nada más déjenme tomarles, ya saben, una foto para el recuerdo, para la lista. Y bueno, entonces ya estamos pues a 8:31 y pues pararíamos acá la sesión y el día jueves retomamos esta parte ya con el compromiso que les traigo esta clasificación de diferencias entre lo que es problemas, trastornos y dificultades para que no quedemos en el límite de lo que no o lo que quedamos por desconocer y también pues continuamos con la sesión, ¿sí? Entonces que tengan bonita noche y nos estamos escuchando pues el jueves.